Cuando hablamos de abono hay muchos tipos. Tenemos los que son químicos, también tenemos orgánicos, también tenemos los que son solubles. Algunos son granulados. Junto con los granulados hay de lenta liberación y también hay de alto impacto. Algunos de ellos son solubles en agua y otros simplemente para aplicar en el suelo. El tema que nos importa hoy no es tanto el tipo de sustrato, sino la utilización, los resultados y los componentes que nos pueden facilitar la vida a la hora de desarrollar nuestros árboles. Así es que hoy vamos a hablar de abonado con propósito. Empezamos. ¿Qué tal amigos, amantes del bonsái? Bienvenidos a mi taller de bonsái. Hoy vamos a hablar de abonado con propósito. Similar al tema del video anterior que fue defoliado con propósito, que gracias a ustedes y a los buenos comentarios que obtuvo ese video, algunos de ustedes me pidieron que hiciera algo similar, pero justamente con lo del abonado. Así es que aquí estamos hoy para compartir todo lo que este servidor sabe con respecto a nutrición y utilización de abonos. Debo aclarar, antes de entrar en materia, que lo que yo voy a decir acá no es la verdad absoluta. No quiero, obviamente, faltar el respeto a personas que probablemente tengan mayor conocimiento que yo en esta área, pero simplemente es compartir lo que hasta la fecha me ha funcionado de la forma en como lo he entendido y la razón por la cual los abonos funcionan en nuestros árboles. Dicho eso, entremos en materia. Como vieron al inicio, abonos hay de mucho tipo. Yo tengo acá granulados, solubles, de lenta liberación, de alto impacto que les llamo yo. También para compuestos, para diluir, en fin, especializados en algún tipo de necesidad. Abonos hay cualquier tipo, no importa la ciudad del país donde usted se encuentre, siempre encontrará varios tipos de abono. Es importante siempre, antes de utilizarlos, las típicas preguntas que nosotros hacemos. ¿Funcionará? ¿Qué será mejor, orgánico o químico? ¿Los puedo combinar? ¿Cuándo es mejor usar uno? ¿Cuándo es mejor usar el otro? Y justamente eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Y yo he tomado algunas notas, como usted puede ver, rara vez me ven acá en el canal con hojas de papel para hablar, si es porque quise tenerlo todo lo mejor organizado posible para que este video sea de máxima utilidad para todos ustedes. Dentro del grupo de abonos, yo primero quiero hacer un paréntesis pequeñito y hablar de justamente lo que yo siempre uso, que es activadores metabólicos. En este caso, el que yo uso es la marca Everest. No me están pagando un 5, pero igual yo lo uso porque es muy bueno. Activadores metabólicos como estos hay de esta marca, hay otro que se llama Super Drive, hay otro que se llama Transplantone. La base de estos casi siempre es orgánica. Tienen vitamina E o tienen algún tipo de alga marina, qué sé yo. El activador metabólico, a veces cometemos el error de pensar que también es un abono, como una vitamina o qué sé yo. No precisamente. Los activadores metabólicos funcionan en esencia para, como la palabra lo dice, activar el metabolismo del árbol luego de haber sido sometido a un proceso de estrés. ¿Como cuál? Tal vez deshidratación, probablemente un trasplante o alguna enfermedad que afectó su proceso normal metabólico. ¿De qué estoy hablando? Producción de hojas, el crecimiento, la salud en general del árbol. Los activadores metabólicos justamente lo que hacen es que el árbol pueda tener como ese salto, salir de ese estrés, salir de ese estado en que no sé qué hacer, me cortaron las raíces, me quitaron todas las hojas, estoy así a la intemperie y ¿ahora qué hago? El activador metabólico justamente es tratar de encauzar el árbol de nuevo a esa actividad de procesar azúcares, proteínas, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente hacen, producción de follaje, etcétera, etcétera. El activador metabólico simplemente es poner el árbol a trabajar de nuevo.
No es un proceso mágico, pero sí acelera un poco más el proceso. No quiere decir que al usar esto yo estoy nutriendo el árbol de una forma complementaria o de una forma general. No, esto ayuda, obviamente tiene algún tipo de aminoácido, proteína, extracto de algas, polisacáridos, todo este tipo de cosas lo trae este activador metabólico, pero no es suficiente para nutrir un árbol. Entonces, haciendo ese paréntesis, el activador metabólico me ayuda a que el árbol trabaje, que vuelva otra vez a funcionar como debe ser, pero unido a eso, una vez que el árbol ya entró en su actividad metabólica normal y vemos que hay producción de hojas, que el árbol está creciendo, que está brotando, etcétera, etcétera, tenemos que empezar ahora sí con la nutrición, que es lo que vamos a ver más en detalle a continuación. Tenemos la diferencia entre abonos químicos y abonos orgánicos. ¿Cuál es la diferencia? La principal diferencia entre estos dos grandes mundos de abono es la cantidad de nutrientes. Y yo tengo acá un texto que saqué, dice que los fertilizantes orgánicos contienen pequeñas concentraciones de nutrientes vegetales, lo que significa que deben aplicarse en altas tasas para proporcionar las necesidades nutricionales de la planta. Al contrario, los químicos poseen altas concentraciones de nutrientes, lo que hace más fácil dañar una planta si se altera o se equivoca la dosis recomendada. Vean qué importante esto. Abonos orgánicos tienen una baja cantidad de nutrientes, abonos químicos una alta cantidad de nutrientes. Ahora, ¿dónde uso yo un químico o un orgánico? Ya lo vamos a ver ahorita más adelante. Básicamente, todos los abonos se componen, en términos generales, de tres grandes nutrientes, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Ya prácticamente todo lo entendemos, todo lo sabemos, pero es importante repasarlo. Son los tres mágicos números que aparecen en todos los abonos que compramos. Hay otros elementos, se le llaman elementos menores, como el magnesio, como el hierro, como el zinc, como el cobre, etcétera, 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 que vienen en proporciones menores. Pero prácticamente siempre, en cualquier abono que usted vaya a comprar, va a encontrar estos tres números que le van a indicar a usted las cantidades de nutrientes que tienen los abonos. ¿Para qué sirve cada nutriente? Primero, el primer número siempre es el nitrógeno. Vamos a repasarlo rápidamente. Nitrógeno, usado en las plantas para producir hojas y mantener un buen color verde. Entonces, si usted necesita que el árbol que está desarrollando crezca, engruese y tire muchas hojas, muchos brotes, necesita, por supuesto que necesita nitrógeno en una concentración más alta para que el árbol pueda tener esa actividad que usted desea. Fósforo es usado por la planta para ayudar a formar nuevas raíces, producir semillas, flores y frutos. Si usted tiene una bugambilia y necesita que produzca muchas flores, ocupa un abono con un alto contenido de fósforo para que ella pueda tener lo que necesita para producir lo que queremos, que son flores. Y por último, el potasio es utilizado para combatir enfermedades. Esta gama o esta combinación de tres elementos logran un balance de salud del árbol óptimo para su desarrollo. Dependiendo de la meta que tengamos con el árbol, desarrollo de follaje, floración, salud, así vamos jugando con los elementos en sus diferentes concentraciones. Por ejemplo, este osmocote que yo tengo acá es 15, 9, 12. Quiere decir que tiene 15 de nitrógeno, 9 de fósforo y 12 de potasio. Esto es un abono que le va a dar muy buena estimulación de crecimiento vegetal, a su vez como ayuda a su resistencia a enfermedades, y el 9 es un número más bajito porque no ocupo tanto floración. Entonces, si yo tengo, vuelvo al caso de la bugambilia, necesito que dé flores, por ejemplo esta que está acá, necesito ponerle más fósforo para que su floración sea abundante, sea bonita, el color sea muy vivo, sea resistente y dure por mucho la floración. Esta apenas está empezando, que si se acuerda de este árbol es nada más y nada menos que el hijo de Godzilla. Los que no se acuerdan, aquí está. Y está floreando hermoso. Se le pone un buen abono alto en fósforo para que ella pueda
mantener la floración. ¿Qué abono uso yo? 10-50-10. Ese es el que yo uso para bugambilias de la marca Evergreen. De nuevo, Evergreen no me está pagando nada. Es un abono soluble que se diluye junto con el riego y se aplica a la raíz para que la bugambilia pueda tener esta belleza de floración y se tupe todavía más de flores. Apenas está empezando. Entonces, el abono que yo necesito va a depender de lo que yo tenga que lograr en el árbol. Desarrollo, engrose, floración, fructificación, etcétera, etcétera. Yo juego con esos componentes, con esos números, yo me oriento y sé más o menos lo que yo necesito para que el árbol pueda tener el desarrollo adecuado. Ahora bien, surge la pregunta, ¿cuál abono utilizo? Eso lo va a determinar el árbol que estemos trabajando en su momento. ¿Por qué? Recordando que los abonos químicos tienen una mayor concentración de nutrientes y los orgánicos menor, el árbol te va a decir cuál tipo de abono será lo mejor. ¿Por qué? Si estamos con un árbol que ocupamos desarrollarle el tronco, crecimiento, estructura, ramificación que engruese, necesitamos un crecimiento abundante, constante, podríamos decir incluso acelerado. Entonces se recomienda un abono químico para que le pueda dar esa alta concentración de nutrientes y que podamos llegar al objetivo. Caso contrario, si tenemos un árbol que ha llegado ya a un estado de madurez satisfactorio para nosotros, donde tenemos el grosor de tronco que deseamos, la ramificación está estructurada, está madura, el árbol ha llegado a un estado ya avanzado de refinamiento, lo que se recomienda es bajar la dosis de abono, en este caso químico, sobre todo el nitrógeno, porque el nitrógeno va a estimular ese crecimiento vegetativo y es muy probablemente podemos perder la forma del árbol. Al bajar esa cantidad de nutrientes y migrar poco a poco o utilizar en mayor cantidad un abono orgánico, vamos a mantener el árbol en un estado estable, constante de salud. No es que va a dejar de crecer, sí va a seguir creciendo, pero a un paso más lento, donde podamos mantener la silueta del árbol, donde podamos mantener la salud del árbol sin crear deficiencias. Entonces, depende del estado del árbol, así yo aplico uno u otro abono. Eso es súper importante. Ahora, la cantidad de abono que yo le vaya a poner también depende del tipo de abono que yo utilizo. Por ahí una vez escuché que cuando compramos un abono que no conocemos, que no tenemos referencias de un bonsaísta serio, ¿verdad? Porque ya he conocido algunos que otros por ahí que se inventa cada cosa que, bueno, ese es otro tema. Cuando no tenemos una referencia clara, confiable, podríamos decirlo, de las dosis, siempre pregunte en el lugar donde la compra qué dosis es la recomendada por litro o por galón, depende de la cantidad que usted tenga, si es soluble en agua, y aplique la mitad. Para ver, si le dicen una cucharadita, aplique media. Si le dicen 3 onzas, aplique 1,5 onzas, para ir poco a poco probando el abono, en el caso químico, para no dañar el árbol de un solo bombazo. He visto casos donde les dicen échele todo lo que quiera y el árbol termina muriéndose, porque los abonos químicos que no son de liberación controlada se disuelven de forma desmedida o descontrolada con la humedad, y el empuje o el impacto tan fuerte de nutrientes va a quemar las raíces y por ende el árbol va a sufrir. Entonces ahí les dejo el consejito del día de hoy. Con el tema de los orgánicos, pues en realidad no hay tanto problema, porque el orgánico, pues tendrías que plantar literalmente todo el árbol en humus de lombriz, digamos, para poderle hacer algún daño, si es que se pasara, pero lo dudo mucho. Entonces hay más libertad con las cantidades de uso con abonos orgánicos, salvo algunos solubles que sí vienen con una dosis recomendada para poder mantener el árbol saludable. Recuerden que todo extremo es dañino en agua, en nutrición, en fertilizantes, en fumigar, todo extremo es dañino. Entonces siempre mantengamos una media, informémonos bien sobre cantidades, dosis, y estoy seguro que les va a ir súper bien. Y por último, quiero hablar sobre la combinación de abonos químicos y abonos orgánicos. Esto es un tema que se ha discutido en muchos lugares. Hay gente que dice
o he escuchado decir que bueno, que solamente orgánicos, que si ponen abonos químicos va a matar la simbiosis bacteriana que existe en las raíces, etcétera, 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 que el abuso de abonos químicos va a haber una acumulación de sales en el sustrato que va a cerrar las estomas de las raíces, por lo tanto evita la absorción de nutrientes y la planta empieza a volverse lenta y su desarrollo o su crecimiento se ve afectado. Bueno, yo para este tema consulté con un amigo mío, agrónomo, bonsaísta. No todos los agrónomos entienden de bonsái, pero en este caso mi querido amigo sabe de bonsái, es muy buen artista y es muy buen ingeniero agrónomo, y consultamos y estuvimos hablando un poco de esto. Y la recomendación que mi estimado amigo hace es la siguiente: se pueden combinar ambos abonos, tanto químicos como orgánicos. Ambos tienen beneficios. El tema de la saturación de sales va a depender de la cantidad de materia orgánica que tenga el sustrato. Depende de la combinación o el mix que estemos usando. Si trabajamos 100% piedra volcánica, que es un medio totalmente inerte, súper drenante, la acumulación de sales va a ser muy baja o casi nula, por decir algo. Porque todo se lava muy rápido con el riego, drena muy rápido y la absorción o la retención es muy baja. Al contrario, si tenemos una combinación, vamos a decir algo, 50% volcánica, 50% materia orgánica. Cuando hablo de materia orgánica, hablo de tierra abonada, de compost de lombriz, de cualquier cosa orgánica, ¿ok? Entonces, la tasa de retención de sales va a aumentar un poco a proporción con la cantidad de materia orgánica que exista en el sustrato. Eso es algo a tener muy en consideración. Ahora, surge la pregunta, probablemente se está diciendo, bueno, entonces no tengo que meterle materia orgánica al sustrato. No es eso, puede hacerlo, siempre y cuando tenga en consideración esta mayor cantidad de materia orgánica más saturación de sales. Y en esas condiciones es mucho más necesario el combinar y usar abonos orgánicos, porque hacen la función de una enmienda, que la enmienda es atribuir salud a las raíces, contribuye el abono orgánico a disminuir esa saturación de sales. Existen otras enmiendas como esta que yo uso, se llama AgroPlant Balance, es una enmienda para suelo que lo hace justamente es ayudar a que el suelo se vuelva otra vez fértil, que la absorción de nutrientes sea buena en las plantas y que no haya esos problemas. Pero el abono orgánico también puede cumplir esa función. Vea lo importante entonces de lograr una combinación adecuada de acuerdo a lo que yo estoy utilizando también en lo que es la plantación, en lo que es el desarrollo, lo que es cultivo de nuestro árbol. 100% materia inorgánica, piedra volcánica por decir un ejemplo, menor saturación de sales, no hay problema, puede utilizar el abono químico con menor preocupación. Mayor acumulación de materia orgánica, mayor acumulación de sales. Por ende, se recomienda el usar también abonos orgánicos para que puedan disminuir esa acumulación de sales y el árbol siempre esté nivelado, saludable y con la capacidad para absorber nutrientes, proteínas, azúcares, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es simplemente una recomendación. Repito, no soy el dueño de la verdad. Simplemente es una recomendación para que todos podamos tener en consideración, podamos aprender. Si no lo sabía, ya lo sabe. Y si había algo que no, tal vez está muy de acuerdo, también se respeta. Acá lo importante no es quién tiene la verdad. Acá lo importante es que los árboles estén saludables, que al fin de cuentas es para lo que hacemos todo esto. Así es que espero que les haya gustado. Si le quedó alguna duda, ya lo sabe, hágamelo saber acá en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsái, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.